Yo soy, yo, yo soy abogado, especialista en derecho laboral. Eh, Soy abogado senior en la firma Vaquero y Asociados, una firma con amplia experiencia asesorando en el sector privado, a empresas a empresas medianas, grandes, pequeñas, respecto a diferentes temas en materia de derecho laboral y también comercial. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre el tema de las jornadas laborales que actualmente pues tenemos en Colombia, algunas jornadas que son, pues por decirlo así, especiales y particularidades respecto a la liquidación del contrato de trabajo, cosas que debemos tener en cuenta respecto a qué debe contener esa liquidación de contrato, cómo deberíamos liquidar determinadas prestaciones sociales y los riesgos a los que se pueden exponer las compañías al no realizar el pago de una liquidación de contrato de trabajo, incluso cómo son las indemnizaciones en caso de un despido sin justa causa en las diferentes modalidades contractuales que se manejan. Eh, Voy a explicar, Cristian, la dinámica del chat. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, a medida que Cristian nos vaya haciendo su presentación, yo estaré pendiente del chat en donde ustedes podrán hacer preguntas pertinentes al tema y, y cada determinado tiempo podemos leer algunas de las inquietudes para que Cristian nos ayude a resolverlas. Por otro lado, en el chat pueden ver que escribimos un correo electrónico, maria.valdivieso@vaqueroasociados.com.co. Ese correo es para ofrecerles una asesoría gratuita con Cristian. Entonces, quienes la quieran solicitar, les pedimos el favor que escriban a ese correo y asimismo recibirán en la segunda asesoría un descuento. Eso hoy es el primer día que lo hacemos, es un regalo que quisimos ofrecerles a todos nuestros asistentes y participantes y bueno, estaré pendiente del chat y ahora sí podemos comenzar, Cristian, con la presentación. Muchas gracias a todos por asistir. Perfecto, muchas gracias, Jessica. Entonces, vamos a dar pues, inicio a la presente capacitación. El contenido de lo que vamos a hablar hoy básicamente es la jornada de trabajo, cuál es la jornada máxima legal que actualmente tenemos y cómo se ha modificado o se va a ir modificando esta jornada laboral conforme a la normatividad que actualmente se encuentra vigente, esa reducción gradual que determinó el gobierno. Jornadas de 36 horas, jornada flexible que se puede manejar, trabajo por turnos y por último la liquidación del contrato de trabajo. Pero previo a iniciar todo este contexto, queremos explicarles cuál es la diferencia que existe entre jornada de trabajo y horario de trabajo. Muchas veces estos se confunden, son dos conceptos que se tienden a confundir bastante, sin embargo, los dos se diferencian en algo particular. La jornada de trabajo es ese número de horas que el trabajador deberá laborar en un día. 8, 7, 6, 9 o 48 horas a la semana y siempre está determinado por eso. Cuando hablamos es de esa jornada laboral, ese número de horas como tal. Pero cuando hablamos de horario de trabajo, hablamos es de ese periodo de tiempo en el cual el trabajador ingresa a laborar y sale y los espacios de descanso que tiene dentro de esa jornada de trabajo. De esta manera tenemos que el horario de trabajo que tiene un trabajador es, por ejemplo, cuando ingresa a las 7 de la mañana y trabaja hasta las 4 de la tarde con una hora de almuerzo entre las 12 y la 1 de la tarde. Entonces, eso es el horario de trabajo y la jornada de trabajo serían las 8 horas que ese trabajador tendría que elaborar de lunes a viernes o de lunes a sábado, de acuerdo a cómo lo tenga definido una compañía.
Realizada la anterior aclaración, entonces tenemos que en Colombia tenemos actualmente una jornada ordinaria de trabajo que es de 48 horas a la semana, la cual se encuentra distribuida entre 5 o 6 días, de acuerdo a lo que pacten las partes, con un día de descanso obligatorio que puede coincidir con el día domingo. En este aspecto es importante tener en cuenta y hacer una aclaración, y es que las empresas al momento de contratar con un trabajador, los empleadores pueden acordar con este que las 48 horas de la semana que actualmente están vigentes lo puedan realizar en 5 días de trabajo, dividiendo esas horas de trabajo sin que se vaya a generar algún tipo de recargo. Sin embargo, con la expedición de la Ley 2101 de 2021, el gobierno nacional, del plan de gobierno que tiene, determinó que se iba a hacer una reducción de la jornada laboral de manera gradual. Qué quiere decir este tema de la reducción de la jornada gradual? Es que año a año, desde la expedición de la norma, que fue el 15 de julio de 2021, va a reducir esa jornada de trabajo gradualmente hasta que se llegue a una jornada de 42 horas. Aquí hubo un error, qué pena con ustedes, pero entonces les voy a explicar. A partir del 15 de julio de 2023, la norma nos decía que desde la entrada en vigencia, es decir, 15 de julio, y por los próximos 2 años vamos a estar con una jornada de 48 horas. Sin embargo, a partir del 15 de julio del 23, esta jornada va a ser de 47 horas semanales, a partir del 2024 de 46 horas semanales, a partir del 2025 44 horas semanales y a partir del 15 de julio de 2026 todas las compañías a nivel nacional, los empleadores deberán contar con una jornada máxima legal de 42 horas a la semana. Es decir, que en el transcurso de estos 5 años, por decirlo así, estamos hablando que la jornada se va a reducir en 6 horas como tal. ¿Qué es uno de los puntos, digamos, a resaltar de esta reducción de la jornada? Y es que cuando ya lleguemos a la implementación de esa jornada de 42 horas a la semana, los empleadores no estarían en la obligación de otorgar familia y tampoco de cumplir esas aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores con esas 2 horas semanales de capacitación. Si en caso tal, esta aplicación gradual la determinó así el gobierno para no generar un impacto de manera inmediata, pues en lo que podría generar esto. Sin embargo, si las compañías, si el empleador desea hacer esta reducción de jornada laboral a las 42 horas, previo a que se cumpla el tiempo, perfectamente está en todo su derecho. Entonces, ¿qué es importante tener aquí en cuenta sobre la jornada ordinaria? Y es que dentro de la jornada ordinaria, cada vez que el trabajador labora más de las 8 horas diarias a la semana, al día, perdón, ya genera horas extras y lo mismo cuando exceden esas 48 horas. Sin embargo, dentro de esta jornada legal, digamos, máxima, hay una serie de excepciones que ha contemplado la norma. Y es que todos los adolescentes entre 15 y menores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 6 horas diarias por 36 horas a la semana, en un horario máximo hasta las 6 p.m. Los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y hasta 40 horas a la semana. Y hay un tema que es importante traer a colación, y es que esto nos lo trajo el Código de Infancia y Adolescencia, y es que esas menores en estado de embarazo que están entre los 15 y son menores de 18 años, sus jornadas no pueden exceder las 4 horas diarias a partir del 7.º mes de gestación durante la lactancia.
Es decir, que previo a este séptimo mes deberán cumplir con los 2 puntos antes mencionados. Otro de los puntos, otra de las jornadas que nos determina o nos permite a nosotros el Código Sustantivo de Trabajo es una jornada de 36 horas. ¿Qué es importante mencionar de esta jornada de 36 horas? Que tiene un beneficio importante y es que no hay lugar al recargo nocturno, dominical o festivo, pero como todas las jornadas que se tiene implementada nuestra normatividad, esas jornadas deben garantizar un día de descanso remunerado. Estas jornadas de 36 horas, generalmente las aplican aquellas compañías que tienen servicios que son de manera continua, que manejan turnos constantemente, los cuales no puede parar la operación de esas compañías. Es muy implementada en estos aspectos. Entonces, esas 6 horas son 6 horas diarias y como máximo pueden trabajar a las 36 horas a la semana. Obviamente, todo lo que causemos posterior a esa jornada de trabajo es trabajo suplementario y debe ser remunerado conforme a lo que determina la ley. Pero que es importante mencionar respecto a este tema de trabajo suplementario y es lo siguiente. Todas las empresas que por alguna razón necesiten que sus trabajadores laboren horas extras o realicen trabajo suplementario y esto sea una constante en el desarrollo digamos, de su objeto social, es necesario que le soliciten al Ministerio de Trabajo una autorización para laborar horas extras. Generalmente el ministerio otorga estos permisos por 1 o 2 años como máximo, permitiéndoles 2 horas diarias y 12 a la semana como máximo, de acuerdo pues a lo que está determinado por la norma, pero que es importante saber de esto, y es que cuando una compañía no tiene este permiso para elaborar horas extras, se genera un riesgo inminente en caso de una intervención o de una investigación preliminar por parte del Ministerio de Trabajo, el cual puede incluso multar a compañías hasta 5.000 salarios mínimos por el incumplimiento de este tipo de normas como órgano policivo que es el Ministerio de Trabajo. Entonces, para resaltar y concluir respecto a esta jornada de 36 horas a la semana es que la misma, como les había mencionado, el turno no debe exceder las 6 horas diarias y las 36 horas a la semana. ¿Listo? Hay otra jornada y es una jornada flexible que también nos contempla el Código Sustantivo de Trabajo. Esta norma nos permite acumular en determinado día tantas horas de trabajo o disminuirlas también. En ese sentido, tenemos que en un máximo de 6 días a la semana, lo que les digo, siempre la jornada que determine, que ustedes determinen implementar, deben garantizarle el descanso obligatorio a la persona. Entonces, en esta jornada flexible, ¿qué puede hacer? Pueden trabajar mínimo 4 horas en un día y hasta máximo 9 horas, hasta completar en este momento las 48 horas a la semana. Ya el otro año 47 y así sucesivamente, como les comenté, hasta 2026, que ya solo nos queden 42 y van a poder flexibilizar. ¿Qué quiere decir eso? Que el lunes yo puedo trabajar 4 horas nada más. El martes puedo trabajar 9 horas, el miércoles 5 horas, el jueves otras 9 horas y así sucesivamente hasta yo completar el máximo de horas de esa, digamos, de esa jornada máxima que yo tengo definido y es las 48 horas que me permite la ley como tal. Entonces, ¿qué nos permite esto? Eso depende y le implementan muchas compañías cuando tienen
digamos, días de producción mucho más alto que otras. Por ejemplo, algunas empresas de logística implementan este tipo de jornadas flexibles porque hay días cuando les llega todos sus pedidos para hacer distribución de los mismos, o compañías que se encargan, por ejemplo, en almacenes de cadena que tienen determinados días para recibir toda la mercancía. Entonces, en unos días realizan menos horas de trabajo para tener el siguiente día que llegan todos esos pedidos, un mayor tiempo para, para prestar pues, el servicio como debe ser. Cualquiera de estas jornadas, como les digo y les vuelvo a repetir, tienen una jornada máxima legal que actualmente es de 48 horas. Jornada que se debe respetar y que obligatoriamente pues nosotros la podemos acomodar de acuerdo a a la necesidad como tal de la compañía. Y hay otra jornada que nos permite, que es el trabajo por turnos. Esta está determinada en el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 165 y es un modelo especial que incluso se ha implementado más que todo en empresas digamos, del sector de hidrocarburos. ¿Y qué tiene que define este trabajo por turnos? Y es que en el transcurso de 3 semanas, el trabajador como máximo me elabora mis 144 horas, que al yo dividir eso me da 48 horas a la semana y no genero un tema de horas extras. En ese sentido, por ejemplo, en un turno de estos, les voy a hacer, digamos, una explicación mucho más clara, es la siguiente, y es que, por ejemplo, una persona me puede elaborar 12 horas diarias, 12 horas diarias, de las cuales en ese transcurso de esas 3 semanas, pues yo le tengo que garantizar un descanso para no exceder a esas 144 horas, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, hay turnos que se manejan que son de 14 días de trabajo por 7 de descanso, que en total nos da los 21 días de la semana. Entonces, ¿qué tenemos con este tipo de turnos? Que puedo ampliar más el horario. Digamos, actualmente con las otras jornadas, digamos, en la jornada flexible yo puedo máximo hasta 9 horas. Digamos que esa persona me hizo 2 horas extra, estaríamos hablando de 11 en una jornada de 36 horas. Si solo puede 6 horas extras, si solo puede 6 horas en el día, más las 2 horas extras, estaríamos hablando de 8. Y en la jornada máxima legal, la jornada ordinaria, estaríamos hablando que una persona puede elaborar 8 horas más 2 horas extras, y eso me daría un total de 10. Sin embargo, en esta jornada por turnos, yo puedo aumentar más la jornada de trabajo, incluso ir más allá. Por ejemplo, para el ejemplo, para ser más exactos en el ejemplo que les traigo a colación, puede la persona trabajar, el trabajador, hasta 12 horas sin que eso me genere el pago de horas extras. ¿Por qué motivo? Porque al momento de yo hacer el conteo, yo le estoy dando a la persona 14 días de trabajo de 12 horas por 7 días de descanso, lo cual al hacer el promedio de horas diarias por los días trabajados me da un total de 144. Ustedes se preguntarán por qué los domingos tienen como una 12 especial. Y es que el trabajo dominical tiene una regulación expresa en el Código Sustantivo de Trabajo, por lo cual es una jornada excepcional en la que el trabajador, por el simple hecho de laborar en esos días, ya se le pagan unos recargos de ley, unos recargos adicionales, los cuales, si son habituales u ocasionales, pues generan implicaciones totalmente diferentes. Es decir, que si es habitual, yo tengo que pagar tanto el domingo como el descanso el domingo con su recargo como el descanso, como que si es ocasional puedo pagar o el recargo o le otorgo el descanso. ¿Listo? Entonces, este tipo de turnos, como les mencionaba, nos permite alargar un poco más el tema de la jornada de trabajo para yo poder prestar el mejor servicio por parte de mi compañía, pero debo garantizar es que
no excedas esas 144 horas. ¿Por qué motivo? Porque cuando ya excedo esas 144 horas, desde la hora 144,1 en adelante, todo, absolutamente todo, es hora extra para el trabajador y se debe pagar con el recargo correspondiente. Por esta situación, digamos, es un turno especial que se maneja. Son turnos que incluso los pueden manejan turnos 10 por 10 días de trabajo, 10 días de descanso. Y se manejan diferentes este tipo de turnos de tal forma en que se garantice que si bien yo estoy ampliando esa jornada, no estoy excediendo ese tiempo y en caso de que lo exceda, pues lo que les digo, pagar las horas extras a que haya lugar. Tenemos Ahora unas bien, preguntas, Cristian, te las voy claro a que sí. leer y tú decides si las podemos responder. Dice, por favor pueden compartir el correo nuevamente. El correo está aquí al comienzo, pero lo voy a volver a compartir. Dice entonces, esta jornada de reducción de la jornada de trabajo modificó la ley vigilante que permite los turnos de 12 horas. No, o sea, esta ley entró a modificar lo que ya nosotros tenemos definido como jornada ordinaria como tal. Pero que es importante tener en cuenta que, que, en ese, que indiscutiblemente esto va a impactar esa jornada de turnos. ¿Por qué motivo? Porque le estamos reduciendo 6 horas a esa jornada ordinaria que nosotros generalmente manejamos. Es decir, que conforme va a ir disminuyendo la misma, pues las empresas van a ir teniendo que asumir un costo adicional. Entonces, indiscutiblemente, las empresas de vigilancia van a tener que hacer un análisis, un estudio al respecto para determinar cómo va a definir sus turnos, que si bien pueden seguir siendo los mismos de 12 horas, vamos a tener que tener en cuenta que, por ejemplo, lo máximo que yo tengo permitido para elaborar horas extras son 2 horas extras por día y 12 a la semana. Es decir, que estamos hablando que una persona ya solo va a poder trabajar 54 horas como máximo en la semana, cuando anteriormente podría hacerlo hasta 60 horas. Entonces, eso indiscutiblemente, si bien no entra a modificar esa ley del turno de los vigilantes, sí va a generar impacto en la misma. Impacto que como tal estas empresas van a tener que reestructurar o determinar cómo van a hacer la definición de estos turnos para que no se vayan a pasar los horarios permitidos por la ley. No sé si quedó alguna duda al respecto. Yo, si el pago sobre el contrato es por horas laboradas, ¿cuántas horas máximas a la semana podría realizar el empleado si no se tiene base salarial? O sea, la persona trabaja por horas y yo defino el valor de cada hora, ¿correcto? O como no te entendí muy bien la pregunta, discúlpame. Si el pago sobre el contrato es por horas laboradas, ¿cuántas horas máximas a la semana podría realizar el empleado si ya no tiene base salarial? O sea, no tiene base salarial, sino que es por horas laboradas, que Las cuántas horas cuatro. máximas puede trabajar. Actualmente las 48. O sea, las 48 horas, que es, digamos, la norma es clara y la norma nos dice que máximo se pueden trabajar 48 horas a la semana, ¿correcto? Y esos son los límites que nos establece la norma. En teoría, esos son, digamos, las horas máximas que se deben realizar. En caso de que se excedan, pues van a generar unos recargos como tal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si bien el tema del trabajo por horas es algo que aún, digamos, la normatividad no ha contemplado y que probablemente es algo que va a llegar en su momento a nuestro país, debemos tener en cuenta que es algo que todavía está en muchos temas de discusión
ese tema de pagar por hora laboral. El Día de la Familia es obligatorio para la empresa darlo al trabajador. Se congeló, Cristian. Lo que les digo. ¿Aló? ¿Ustedes me escuchan? Qué pena. Sí, se escucha bien, sí, pero yo no te alcancé a escuchar la última respuesta. Es que me hicieron una pregunta sobre el Día de la Familia, Sí, que sí es sobre el día de obligatorio la... darlo a los empleados. Sí, o sea, digamos el Día de la Familia, que es importante, las empresas pueden acordar con él los días en que se van a entregar e incluso el trabajador lo puede solicitar, pero es un derecho que tiene el trabajador y en cierta medida la compañía debería, debería cuadrar temas de cronogramas de cuándo se va a otorgar o si va a ser una actividad, porque tengamos en cuenta que el Día de la Familia no es solo el hecho de que yo le tenga que dar al trabajador un día para que, digamos, como que descanse, por decirlo así, sino que yo tengo que, puedo hacer algún tipo de actividad en la cual el trabajador participe con su familia. ¿Correcto? Correcto, aquí teníamos una. ¿Cuál va a ser la jornada máxima de horas al día a partir de julio del 2023? A partir de julio de 2023 va a ser de 47 horas. 46. Y a 47 horas, es más, se los voy a poner acá un momento para que lo tengamos claro. Mira, aquí, les, aquí, dame un segundo acá. Aquí les hago esto ya. Básicamente estos tres, así es como nos va a ir reduciendo la jornada gradualmente, de acuerdo a lo que nos dijo, pues digamos, dice la norma, la ley 2101 de 2021. Y es que lo que les digo, a partir del 15 de julio de 2023 será de 47 horas semanales, en el 2024 46 horas, después del 2024 van a reducir en porción día 2 horas, entonces 2025 44 y finalmente en el 2026 será de 42 horas semanales. Dice Pero, la persona que nos hace la pregunta, Cristian, perdón, te interrumpo, dice tranquila. que cuál va a ser la jornada máxima de horas al día, ya que la norma decía 8 horas, pero la nueva no lo dice. Entonces él Exacto. recalca, la pregunta es la jornada máxima diaria. Ok, entonces, la norma no me entró a mí como tal a determinar cuál iba a ser la jornada máxima diaria. En ese sentido, continuamos de que la jornada máxima sería de 8 horas. Cuál es el impacto que va a generar? Que si yo hago la jornada de 8 horas diarias, básicamente estamos hablando que prácticamente de lunes a viernes la persona estaría haciendo las 40 horas, le quedarían faltando 2. La ley, o sea, la ley no entró a determinarme a mí cuál era el horario máximo por día. Simplemente me dijo máximo 42 horas a la semana. En ese entendido, se entendería que como no me modificó el punto de las horas diarias, la misma ya sería de 8 horas. ¿Listo? El horario Listo, máximo. yo creo, Todo yo lo que creo me que exceda quedó. de ahí, yo creo que todo lo que me exceda de ahí, pues va a ser hora extra, pero pues tengamos en cuenta que yo ya voy a tener un límite mucho más corto de esas horas extras. Yo había leído por acá, ahora no lo encuentro, pero lo había leído, que qué pasa si se exceden las 2 horas Las 12 extras. horas. No, las 2 horas extras. Bueno, digamos, se los voy a explicar tanto para las 2 horas extras por día como las 12 horas extras a la semana. La resolución del ministerio da un número de horas por diarias y a la semana. Y
el ministerio es una entidad, un organismo policivo que se encarga de verificar ese cumplimiento. En caso de que se evidencie que se está superando el límite de horas autorizado, que incluso ese límite está en la norma, pueden imponer sanciones también hechos, que son sanciones económicas, que son sanciones que incluso que pueden ir hasta los 5.000 salarios mínimos, o sanciones que también pueden ser en su momento como esos llamados de atención diciéndoles, oiga, detectamos esto, por favor, entre a corregir, ¿correcto? Pero ¿qué es importante siempre? Siempre es que se paguen independientemente de todo, porque eso ayuda a atenuar un poco más en caso tal de una investigación preliminar por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Listo, Cristian, yo creo que podemos seguir, no veo más. Perfecto. Listo. Uy, deme un momento acá. Yo hago algo acá. Dice, con la nueva ley 2101 del 2021, con esta reducción de la jornada laboral semanal, ¿se mantiene la misma cantidad de horas extras al día y a la semana? Sí, no ha existido ninguna modificación al respecto, entonces volvemos a lo mismo. Cuando la norma no me entra a modificar algo que ya está plenamente, digamos, como definido, no hay un cambio como tal. Entonces, continuamos con máximo 2 horas a la semana y 12 horas a la semana. ¿Listo? Listo, yo creo que sigamos. Listo, sigamos entonces. Entonces, bueno, ahora el tema de los recargos, como les mencionaba y ya habíamos hablado, pues mm, solo el permiso que otorga el Ministerio de Trabajo solo es concedido por 2 horas diarias o 12 horas a la semana. El trabajo ordinario se deberá pues pagar con el 25% cuando estamos hablando de que es diurno, las horas extras que trabaja. Cuando es jornada nocturna, es del 35%, pero es muy importante tener en cuenta y es que la jornada, digamos, la jornada diurna va de 6 de la mañana a 9 de la noche y la jornada nocturna va de 9 p.m. a 6 de la mañana. Es decir, que si la persona tiene por alguna razón o por labores propias de la operación se tuvo que exceder después de las 9 de la noche trabajando, debo pagarle la hora extra con el recargo nocturno correspondiente, o en su defecto, si trabaja siempre en la noche, pues le debo pagar el recargo nocturno que haya pues digamos, por ley como tal, digamos, pues, el recargo nocturno que tiene debido a estar entre 9 de la noche y las 6 de la tarde. De igual forma, como ya veníamos hablando respecto al tema del trabajo realizado en los días de descanso, es importante tener en cuenta que, digamos, estos domingos, cuando son ocasionales o no, el trabajador, cuando es ocasionales, el trabajador podrá optar por decir que le paguen el recargo o solicitar el descanso y pues ya en el domingo habitual pues se pagan los dos conceptos como tal. Siempre se deben pagar y cuando hablamos de un domingo habitual es que la persona ya trabajó 3 domingos en el mes. Y esto es muy importante, que hemos detectado errores y es independientemente del turno, la jornada que se maneje, la habitualidad del domingo se determina es en el mes calendario, ¿correcto? Es decir, que si yo en el mes de junio trabajé 3 domingos, pues ese ya es habitual, pero si en el mes de julio solo trabajé 2, pues es ocasional y puede ir variando mes a mes. ¿Listo? Es muy importante tener eso. Y pues pagar los recargos correspondientes, que es lo importante ahí. Digamos, aquí damos como cierre al tema de las jornadas de trabajo. No sé si hay alguna duda adicional para pasar al tema de liquidación del contrato de trabajo. Eh, Ya te confirmo. No, esta ya la...
respondimos. ¿Nos puedes mencionar, por favor, un poco sobre la jornada incompleta? ¿Es obligatorio hacer mención al tipo de jornada en el contrato? Bueno, digamos, primero, cuando me hablas de jornada incompleta, María Gudelo, si quieres abordame un poco más en el tema para poderte dar una respuesta porque quedó como muy amplia la pregunta. Y Roxana, ¿es obligatorio hacer mención al tipo de jornada del contrato de trabajo? Se puede mencionar dentro del contrato, generalmente los contratos, dependiendo de la situación, se menciona qué tipo de jornada va a realizar. ¿Por qué? Porque pues esto es muy importante, es importante tenerlo claro desde el principio de la relación laboral. Pero, ¿qué pasa? Cuando la persona, digamos, yo lo contraté jornada ordinaria, es decir, me trabajo 8 horas diarias, 48 horas como máximo a la semana, dependiendo pues de eso. ¿Qué pasa? Yo como empleador, una de las facultades que tengo bajo un principio denominado el ius variandi, y es que yo como empleador puedo hacer modificaciones al contrato de trabajo siempre y cuando, de manera unilateral, siempre y cuando respete pues las condiciones mínimas laborales que tiene el trabajador. Y dentro de esto está que yo puedo modificar la jornada de trabajo, es decir, que yo puedo entrar a decirle al trabajador que, por ejemplo, me trabajaba de lunes a viernes, él me tenía que trabajar 9 horas, pongámosle 9,2 horas con el fin de que el sábado no se trabajara, pero ahora yo voy a necesitar que me trabaje el sábado, entonces lo puedo pactar así siempre y cuando pues no me exceda esas horas. Esa es una condición que yo como empleador lo puedo realizar y esto perfectamente lo puedo hacer de manera unilateral, pero siempre es importante desde el principio pues dejar claro en el contrato de trabajo qué voy a hacer con esa jornada de trabajo. Sin embargo, lo que les digo, se puede modificar posteriormente. Perfecto. Dice María Gudelo, tengo entendido que la jornada incompleta no genera ningún tipo de recargo y para un caso puntual es para quienes trabajan solo sábado y domingo. ¿Me puedes aclarar eso, por favor? Ok, o sea, digamos la persona solo trabaja los fines de semana. Entonces, ¿qué es importante? Yo defino con la persona pues un tema de cómo me va a trabajar. Si esta persona no me trabaja las 48 horas a la semana, efectivamente, yo no voy a tener que realizar pagos, pues digamos, de trabajo suplementario. Cuando estas personas trabajan sábados y domingo únicamente y así se ha definido, digamos, de acuerdo a la necesidad de la operación, no hay necesidad de efectivamente pagar estos tipos de recargos. Entonces, digamos, lo que les digo, lo mismo que pasa con jornadas de 6 horas. Esta gente, digamos, está exceptuada de que se les paguen recargos nocturnos y festivos, como lo menciona la ley. Otra pregunta dice, si es habitual el trabajo dominical y el trabajador labora dominical y también labora en festivo, ¿cómo se maneja ese festivo laboral diferente al dominical? Si siempre se deben pagar con el recargo, ahí es importante tener en cuenta que el festivo, a diferencia del dominical, el festivo siempre incluye las dos independientemente de todo, es decir, el descanso más el recargo a que haya lugar. El festivo siempre se debe pagar con esos dos conceptos y el dominical de acuerdo si es habitual o no. En el sector salud se manejan horarios de 12 horas. ¿Cómo sería el manejo de las 42 horas para ellos? Bueno, el sector de salud es bien, bien especial, ¿no? Y volvemos al mismo punto, y es, con esta reducción de estas jornadas, lo que van a tener que entrar a validar o a estudiar estas entidades es cómo van a dividir esas jornadas. No es que vaya a generar un cambio de que ellos ya no tengan que trabajar las 12 horas, sino solo 8. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que
si bien ellos me van a poder seguir laborando esas 12 horas, pues en menor tiempo de esa semana, pues yo voy a cumplir ese máximo. Y si se excedo ese máximo, pues voy a tener que pagar esas horas adicionales. Es lo mismo que pasa, digamos, un caso similar al de los vigilantes. Lo que pasa es que al reducirme la jornada, no es que me esté conllevando en que ellos ya no me puedan trabajar 12 horas, sino solo 8 o 10 horas, sino pues que ya, por ejemplo, ellos me trabajaban 12 horas de lunes a viernes y cumplían con eso el tiempo, de lunes a jueves cumplían el horario máximo, pues ya lo van a lograr en menor tiempo y pues lo que me exceda ese tiempo voy a tenerlo que entrar a determinar. ¿Listo? Gracias, Cristian. Respondimos todas las que nos han hecho hasta ahora. Podemos seguir. Listo. Solo para Sandra, que vi que el tema de las jornadas de 42 horas desaparece, el tema del Día de la Familia. Sí, señora. La norma determinó que cuando las compañías ya implementen, digamos, ya cuando se llegue al tema de las 42 horas, pues ya no es un tema obligatorio el Día de la Familia y el tema incluso de la capacitación a aquellas empresas que deben garantizar 2 horas de capacitación semanal cuando tengan más de 50 trabajadores. ¿Listo? Entonces, continuamos. Liquidación de contrato de trabajo. Como, digamos, como es de su conocimiento, cada vez que se liquida un contrato de trabajo, independientemente de su modalidad, obra labor, contrato a término fijo, contrato a término indefinido y cuál es la causal, si es justa causa o sin justa causa, la compañía, el empleador, debe y está en la obligación de hacer una liquidación final de acreencias laborales, prestaciones sociales y todas las demás acreencias que haya causado pues el trabajador. Por esto es importante tener en cuenta conceptos que tiene la liquidación del contrato de trabajo. Conceptos tales como prestaciones sociales, que son auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías y prima de servicios, vacaciones, aportes a seguridad social y para fiscales, salarios adeudados, horas extras, recargos, comisiones, auxilios, indemnizaciones, entre otros conceptos que se puedan generar. Porque horas extras tienen unos asteriscos, los recargos, las comisiones y este tipo, y es que si hay lugar a las mismas, y lo que son horas extras, recargos, comisiones, entran a ser parte integral del salario y esto puede generar una variación de lo que percibía la persona de manera mensual, por razón por la cual la compañía debe hacer una validación del último año para determinar cuál fue el promedio salarial o del tiempo que trabajó la persona. Si es inferior a un año, el promedio salarial dura ese tiempo para determinar el para determinar pues, el pago que se debe realizar. Respecto a los auxilios, pues, por ejemplo, el auxilio de transporte, si la persona me trabajó hasta el día de hoy, 29 de junio, pues yo debo pagarle el auxilio conforme al tiempo que efectivamente laboró y la indemnización pues depende de si se causa o no y si se causa o no o incluso el tiempo que lleve esta persona. Entre otros conceptos que pueden existir, bonificaciones, hay tipos de pagos diferentes pagos que realizan las compañías, por ejemplo, si hay un tema de bonificaciones que se le paguen al trabajador y ya estén pactados, definimos cómo se generan esas bonificaciones o por qué son, pues efectivamente deben tenerse en cuenta en la liquidación para que eso posteriormente no me vaya a generar una contingencia de otros tipos de auxilios que vayan a otorgar o incluso aspectos convencionales, temas extralegales que hayan definido, ya sea por convención colectiva, pacto colectivo o acuerdo directo con el trabajador, que les permita pues indiscutiblemente generar algún concepto a favor de ellos al momento de liquidar el contrato de trabajo.
Las prestaciones sociales, pues el tema del auxilio de cesantías siempre se calcula con el salario por días de trabajo dividido en 360 días, que es importante tener en cuenta y es el concepto de salario. Salario es todo aquello que remunera la prestación del servicio del trabajador, ¿correcto? O que yo le doy con el fin de aumentar, digamos, su patrimonio económico, este tipo de cosas. Por ejemplo, el tema de comisiones. Muchas compañías cometen un error y es que no tienen, no cuentan las comisiones como parte del salario. Sin embargo, la norma es muy clara y dice que las comisiones son salario. Horas extras, recargos nocturnos, festivos, dominicales, todo esto entra a ser parte del salario y esto es lo que nosotros debemos, como les menciono yo, determinar, porque cuando se presentan este tipo de cosas el salario es variable. Es decir, que un mes puede ser 1.500.000, al siguiente mes 1.550.000, al otro mes 1.600.000, al otro mes 1.400.000. Y esto es lo que yo debo calcular en el transcurso del tiempo que lleve la persona, si es menor a un año, o si ya lleva más de un año el último año, cuál ha sido ese promedio salarial para determinar efectivamente cuál es ese salario como tal que debe esa persona. En el auxilio de cesantía se debe incluir el tema del auxilio de transporte al momento de pagarlo. ¿Listo? Por los días de trabajo, dependiendo de los días de trabajo, pero que es importante tener en cuenta en este tema de auxilio de cesantías, y es que si yo ya las consigné al fondo, pues yo no voy a empezar a contar el auxilio de cesantías de, estamos hablando, si la persona lleva 8 años conmigo, pero los 8 años anteriores yo siempre le he consignado al fondo, pues no es que yo le tenga que volver a pagar eso, ese dinero está depositado en el fondo. Entonces yo tengo que contar es, a partir del último año, cuántos días de estos me lleva trabajando para liquidarle eso. ¿Listo? Es muy importante esto. La prima de servicios, lo mismo que el tema de auxilio de cesantías, que es importante tener en cuenta de esto y es que lo mismo. Si yo ya pagué la prima, por ejemplo, el trabajador me laboró hasta hoy, pues yo ya le pagué la prima y yo ya le pagué la prima de servicios del primer semestre, pues yo no la tengo que volver a liquidar y volvérsela a pagar en el que en la liquidación final de acreencias y los intereses de las cesantías es ese valor de las cesantías, o sea, el valor de la primera operación que hago por esos días trabajados por 0,12 dividido en 360. Si yo ya los consigné en enero correspondiente a los del año anterior, pues lo mismo. No tengo que liquidarlo de los 8 años anteriores, sino del último año que esté debiendo como tal. Las vacaciones. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque erróneamente se ha interpretado que las vacaciones son una prestación social y no lo son. ¿Listo? Entonces, las vacaciones, lo mismo, es el salario básico por los días de trabajo dividido pues en 720. ¿Por qué 720? Porque de vacaciones por año la persona solo tiene derecho a 15 días de ese salario, a diferencia que en el auxilio de cesantías son 30 días o la prima de servicio 30 días. ¿Qué es importante tener en cuenta en las vacaciones? Y es lo siguiente, que en las vacaciones se toma el salario básico, o sea, tú sacas de ahí lo que es auxilio de transporte, sacas el tema de la remuneración por trabajo en días de descanso y trabajo suplementario. ¿Listo? O sea, tú no puedes tener en cuenta esos conceptos como tal debido a que pues, la norma es muy clara y los excluye de eso. Pero, por ejemplo, si el trabajador tiene una constante y es que tiene comisiones, pues hay un salario ya variable que sí tengo que entrar a determinar yo para calcular ese tema de vacaciones con base al promedio salarial de ese último año. ¿Listo? Y qué es lo que les menciono, cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo debitado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan esas vacaciones. Entonces, si hay esa variación en el salario, efectivamente las tenemos que tener ahí en cuenta.
Ahora bien, viene un tema y es las indemnizaciones. Mm, si quieres, Jessica, miremos las preguntas que hay aquí respecto a esos primeros tres puntos de la liquidación, que son Sí. prestaciones sociales, salario de vacaciones y cuando pasemos ya Tenemos a indemnizaciones. otras preguntas. Dice la primera, ¿el día de descanso debe estar pactado en el contrato de trabajo? ¿El qué? Perdóname. ¿El día de descanso debe estar pactado en el contrato de trabajo? Mm, no necesariamente, incluso el tiempo de descanso se establece de manera muy amplia en los contratos de trabajo y pues donde se dice es que se va a garantizar su espacio de descanso, pero el día exacto como tal, a no ser de que efectivamente pues el día de descanso vaya a ser un día diferente, ustedes lo pueden pactar. ¿Qué es importante aclarar acá? Y es que el contrato de trabajo al fin y al cabo es un acuerdo de voluntades y ustedes pueden determinar si ustedes lo estiman pertinente que el día de descanso va a ser en determinado día, si domingo, lunes, martes, miércoles, ustedes lo pueden hacer perfectamente, pero no es algo muy habitual, siéndoles muy sincero. La segunda pregunta dice, en el medio tiempo, ¿cómo aplica la reducción de jornada? Lo mismo, digamos, teníamos si el medio tiempo el medio tiempo en la jornada de 48 horas, pues eran 24, pues pasaríamos que en una jornada de 42 horas, pues sería exactamente 21 horas. O sea, lo mismo. O sea, lo que te digo, no hay el simple hecho de que me reduzca la jornada me va a impactar en las jornadas que yo manejaba diferente, como es el medio tiempo de un trabajador. Pues ya no va a ser 24, sino va a ser menor. Si una persona labora normalmente de lunes a viernes y se le da por terminado su contrato un viernes, ¿se le debe pagar la liquidación el día sábado y domingo por haber trabajado en la semana completa? Muy buena esa pregunta. Aquí hay un tema y es el siguiente. Existen dos vertientes, los que opinan que no, como los que opinamos que sí, que es mi caso. ¿Por qué digo yo que sí debo pagar esos días ya de descanso? Porque yo tengo pactado con la persona que por trabajar de lunes a viernes, ella tiene su derecho a su día de descanso, sábado y domingo. Ella me cumplió. No significa que yo termine el descanso el día domingo, simplemente pues que yo reconozco los 2 días de descanso que ya ella se ganó. Sin embargo, hay otra posición que dicen que efectivamente no se deben pagar y pues digamos también hay un desarrollo jurisprudencial al respecto. Yo soy más de la posición un poco más a modo de protección hacia el empleador y evitar cualquier tipo de reclamación a futuro con esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajador, defino con mi trabajador que me tiene que hacer 5 días de trabajo para descansar sábado, digamos 2 días, es decir, tú tienes que trabajarme de lunes a viernes y el día sábado y domingo lo descansas, pues y él termina el contrato de trabajo finalizando la jornada del viernes, pues tendría derecho, ya había causado el derecho a sus días de descanso. Es una posición más personal y a nivel de firma que nosotros tenemos y, digamos, nos ha servido incluso al momento de que la gente nos ha llegado a reclamar este tema, defenderla de esta posición. ¿Listo? Bueno, dice otra pregunta. En este caso, los gastos de representación que se pagan al trabajador mes a mes se consideran parte del salario. No, pero ¿qué es importante yo tener en cuenta? Que esos gastos de representación yo los tengo que tener muy bien definidos. No es que yo diga, eh, te voy a dar 1.000.000 de pesos por gastos de representación. Venga, ¿y cuáles son esos gastos de representación? ¿Cómo me los está justificando? Todo eso me sirve a mí en caso de una posible demanda
Y no solo eso en caso de una posible investigación de la UGPP. Y es, sí, él tiene unos gastos de representación. Los gastos de representación es claro por ley que no son salario, pero yo tengo tengo que sustentar esos gastos de representación. Porque a veces, ¿qué pasa? Digo, te doy unos gastos de representación de 1.000.000 de pesos, pero la persona pues nunca se reúne con clientes, su horario es de lunes a viernes, bien, está en la oficina, no, se va para su casa. Ahí en verdad hay unos gastos de representación, no. Pero cosa diferente es que yo tengo que hacer diferentes diligencias, no sé, voy a diferentes reuniones con clientes, me tengo que mover de un lado a otro, ir a restaurantes, pagar un tema de hotel, cosas así, todo eso que tengo que generar por la gestión que estoy, cómo justificarlos, me ayuda más a debatir ese tema. Porque si yo le doy unos gastos de representación y no justifico eso, perfectamente se pueden convertir en salario, porque en derecho laboral prima la realidad sobre las formas y es en verdad qué es lo que yo quiero hacer con eso que le estoy dando al trabajador, ¿correcto? Pregunta, ¿la licencia de luto suspende las vacaciones o se debe Sí, otorgar posteriormente al fallecimiento? la suspende. Lo mismo que la incapacidad médica suspende las vacaciones. Entonces, yo tengo 15 días de vacaciones y falleció, eh, digamos, Pepito tiene sus vacaciones, pidió sus vacaciones, lleva 3 días de vacaciones y falleció su mamá, tiene su derecho a la licencia de luto y posterior a eso, aquí se interrumpen los 3 días de vacaciones, conforme pasa la licencia de luto, continuamos con las vacaciones. Lo mismo con las incapacidades médicas cuando se generan en vacaciones. Si el colaborador es quien renuncia un viernes, igualmente se debe pagar el fin de semana. Lo que les digo, eh, está esa, ahí hay un conflicto de interpretaciones y es lo causó o no lo causó. En nuestro concepto es que independientemente de que si yo le termino el contrato de trabajo el día viernes o renuncia el día viernes y tenemos efectivamente pactado que su horario es de lunes a viernes con 2 días de descansos, pues la persona pues tendría derecho. Pero pues ya es una interpretación, digamos que hay diferentes, se dividen dos interpretaciones como tal. Nuestra interpretación como firma es que si efectivamente está pactado así, de que su horario, de su jornada es de lunes, su horario es de lunes a viernes, y efectivamente la persona finaliza el contrato terminando, pues yo se los pago como descanso, le pago eso. Sin embargo, si la persona, no sé, renunció el viernes, pero ella también tenía, de acuerdo a su reglamento interno de trabajo, tiene que asistir los sábados, pues no tendría que pagar eso. Ese día, sábado y domingo, ¿se paga dentro de la liquidación con prestaciones o solo se pagan los días en salario? Los días de descanso que tienen, pues esos son descansos remunerados y sobre eso, pues yo lo tengo en cuenta para tema de prestaciones sociales, no de vacaciones, en caso tal. En las vacaciones, cuando un salario es variable, ¿qué se debe incluir? Todo lo que genera esa variación en el salario, comisiones, eh, sí, más que todo generalmente cuando generan esas variaciones, comisiones, incluso el tema de recargos, cuando la persona, por ejemplo, por su labor siempre labora de noche. Digamos, el recargo nocturno siempre debe laborar de noche, pues eso indiscutiblemente hace que se genere una variación. ¿Qué le digo? Todo lo único que nos excluye la norma respecto al tema de las vacaciones es como tal el, la remuneración por trabajos en día de descanso y trabajo suplementario. Si el trabajador no toma las vacaciones y las deja acumular, ¿se pueden perder? ¿Hasta cuántos periodos se pueden acumular? Bueno, eso es muy
muy importante. Un trabajador normal, que no es de dirección, manejo y confianza, puede acumular hasta 2 vacaciones. Los de dirección, manejo y confianza, pues ya mucho más. Pero las vacaciones, como todo derecho laboral, prescriben a los 3 años de causarse su exigencia. Esto quiere decir que yo me gano mis vacaciones después de un año laborado, ¿correcto? Es decir, que conforme cumplo ese año, ahí ya empiezan a contar 3 años para yo solicitarlas y empieza a tenerse en cuenta esa prescripción. Nosotros, ¿qué es lo que recomendamos para eso? Y es que las compañías tengan un cronograma respecto a eso y en lo posible eviten que se acumulen demasiadas vacaciones. Porque uno, por un tema de descanso del trabajador, porque el hecho de que no salga a vacaciones se genera un desgaste mental y físico que puede impactarles a nivel de seguridad y salud en el trabajo de las compañías. Dos, porque pues eso va incrementando indiscutiblemente más el tema al momento no es lo mismo yo ir pagando las vacaciones año a año o en su defecto cada 2 años, que cuando llegue la liquidación tenga que liquidar de una a tres periodos porque es mucho más costoso. Y cuatro, también porque eso va a generar indiscutiblemente un choque. Y es que el trabajador acumuló 5 años, yo por ley tengo cómo defenderme, pero indiscutiblemente se va a generar un mal clima dentro de la compañía y es, yo no salgo a vacaciones y cuando me fui de trabajar no me las pagaron todas y empieza el rum rum dentro de una compañía, siempre es importante generar eso. Que él puede demandar, que hay defensa para eso, se puede defender, perfectamente por temas de prescripción. Pero generalmente las vacaciones, como todo derecho laboral, a excepción del auxilio de cesantías, comience a prescribir a los 3 años, independientemente si está vigente o no la relación laboral, y ya les voy a explicar el tema de las cesantías, es lo siguiente. Vacaciones, horas extras, salario, primas, intereses sobre las cesantías, todo eso, conforme se causa durante la vigencia de la relación laboral, comienza a contar 3 años. Sin embargo, en el auxilio de cesantías, el pago del auxilio de cesantías solo comienza a contar su prescripción una vez finalice el contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, finaliza el contrato de trabajo y ahí sí se comienza a contar como tal. Listo, yo creo que podemos seguir, Cristian. Muchas gracias por tomarte el tiempo para contestar todas las No, preguntas. para eso Eh, estamos. sí, las personas están muy interesadas. Hemos tenido más de 85 personas conectadas. Eso es bastante. Por eso quiero que sigamos, por Listo, favor. perfecto. Entonces, el tema de las indemnizaciones por despido sin justa causa. Y esas se definen de acuerdo al contrato de trabajo. Entonces, para el contrato a término fijo, cuando el salario es inferior a 10 salarios mínimos, son 30 días de salario por el primer año y 20 días por cada año adicional. ¿Qué quiere decir esto? Yo cojo el primer año de que la persona me trabajó, o sea, si la persona me trabajaba entre un año hacia atrás, al menos de un año, es un salario, es equivalente a 30 días de salario. Pero si me trabajo más de un año, ya yo tengo que calcular el primer año es igual a 30 días y los siguientes por 20 días de salario o de manera proporcional de acuerdo al tiempo que estuvo, un año y 6 meses y así sucesivamente. Cuando el salario es superior a 10 salarios mínimos, es 20 días de salario por el primer año y 15 días por el siguiente. Esto es lo que está vigente a la fecha. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente. Hay gente que lleva muchos años trabajando, ya son más escasos los casos, pero aquellos trabajadores que para la entrada en vigencia de la ley 789 de 2002, esto es el 27 de diciembre de 2002, ya llevaba 10 años o más trabajando para la compañía, las indemnizaciones son de la siguiente manera. Y es si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo y menos de 5, se le pagará 15 días de salario y todo esto. Actualmente es que
era lo que nos definía la norma previamente. Digamos, ahorita, si la persona para ustedes tienen que mirar, resulta que la señora, no sé, de cartera, pongámosle un ejemplo de cartera, y lleva, no sé, 20, más de 30 años en la compañía. Ustedes tienen que entrar a revisar muy bien este tema, si para el 27 de diciembre de 2012 esa persona llevaba efectivamente más de 10 años. ¿Por qué? Porque ahí va a cambiar la liquidación. Lo que les digo, es muy raro verlo, porque entre el 2002 a esta fecha prácticamente ya han pasado 20 años y son cada vez más escasos los casos de personas que lleven 30 o 35 años en una compañía y que les pueda ser aplicable esto. Pero en caso de que los haya, porque casos los hay, la liquidación debe hacerse por 45 días 45 días de salario. O sea, ¿cómo se los explico? Se me fue la idea en este momento. Entonces, primero, 45 días de salario por el primer año y empezamos 40 así, sucesivamente. ¿Correcto? Si nos damos cuenta, nos cambia bastante a lo que manejamos le estamos manejando actualmente. ¿Por qué? Porque esto fue una de las modificaciones que entró a determinar esta ley como tal. Entonces es muy, muy, pero muy importante de que si ustedes evidencian que esa persona ya antes de diciembre de 2002, del 27, ya llevaba 10 años, entren a hacer ese cálculo de acuerdo a los 45 días como tal y 40 días adicionales de salario por cada uno de los años de servicio que ha tenido esa persona, lo cual claramente les puede aumentar mucho esto. ¿Listo? Eso es para los contratos a término indefinido. Para los contratos a término fijo, la indemnización es mucho más fácil y es que yo le pago a la persona que me queda faltando para que se cumpla el tiempo de trabajo. Entonces, si por ejemplo yo con esa persona suscribo un contrato a término fijo por un año y lleva solo 5 meses conmigo, pues me quedarían faltando 7 meses de salario. Eso es lo que le pago en la indemnización por despido sin justa causa. Y así sucesivamente. Ahora bien, en el contrato por hora labor se presenta algo particular, que es bastante chévere y complicado. Me dice la norma que la indemnización por despido sin justa causa no puede ser inferior hasta 15 días, pero, pero yo también debo calcular en lo posible si es determinado el tiempo que dura la obra o labor. Y aquí se presenta una situación, es la siguiente. Por ejemplo, tenemos trabajadores que vinculamos por obra o labor para determinado contrato comercial. Entonces, por ejemplo, Cristian suscribió un contrato comercial con Book. Ponga, digamos, un contrato comercial con Book. Cristian como empresa, ¿no? Y yo contraté a, a Pepito para que Pepito, por obra o labor a Pepito, para que me colabore con el servicio que yo le voy a suministrar a Book. El contrato comercial que yo suscribí con Book fue de 3 años. Entonces, yo en el año 1 ya decido despedir a Pepito y digo, no voy más y le pago solo 15 días. En caso de un eventual litigio que él me llegase a demandar, perfectamente la indemnización podría ser, pues, por el tiempo que era la obra o la labor para la que yo lo contraté, es decir, para la duración del contrato con Book, contrato comercial con Book. Por eso es muy importante que nosotros como empresa definamos muy claramente esas obras o labores y en lo posible no las dejemos únicamente amarradas a un contrato marco, porque se pueden generar este tipo de contingencias al momento de determinar una indemnización por despido sin justa causa. Y si decidimos que sea así, pues tener muy claro los riesgos que nos puede acarrear este tipo de situaciones. ¿Listo? Ahora bien, hay una serie de sanciones, por decirlo así, que contemplan la norma y es,
cuando yo no pago la liquidación de la liquidación como tal. Y está dividido básicamente en dos partes. Trabajadores que devengan un salario mínimo o trabajadores que devengan más de un salario mínimo. Cuando los trabajadores devengan un salario mínimo, debe digamos, cuando yo me demoro en pagar la liquidación o no la pago, se me causa una sanción la cual equivale a que le tengo que pagar a esa persona un día de salario, de acuerdo pues al último salario que tuvo la persona, hasta que yo pague eso. Es decir, que si yo me demoré 3 años en pagarle, son 3 años de salario que le tengo que pagar a esa persona. Sin embargo, para los trabajadores que vengan más de un salario mínimo, es por los primeros 24 meses equivale a un salario, a un día de salario por esos 24 meses, digamos, que yo me demoré, o hasta cuando pues se verifique el pago. Y si transcurridos esos 24 meses desde la fecha de terminación, yo no he pagado y la persona no ha iniciado un tema de reclamación por vía ordinaria, deberá pagarse los intereses moratorios a la tasa máxima que determine pues la superintendencia financiera a partir de la iniciación del mes 25. Es decir, los primeros 24 meses un día de salario, a partir del día 24/1, todo se me va con interés moratorio. Aquí quiero hacer una salvedad y es, muchos se preguntan es, venga, ¿cuándo tengo que pagar yo la liquidación final de acreencias laborales? Porque para muchas empresas es muy complicado hacerlo el mismo día que paga la persona, que deja de trabajar la persona. En especial cuando tenemos en cuenta de que, no sé, viernes 5 6 de la tarde el trabajador llega y me presenta su carta de renuncia y dice se va, pues yo en menos de un minuto donde voy a sacar pues el dinero. Y aquí va un tema de buena o mala fe. Y es algo que en caso de una eventual demanda yo le tengo que comprobar al juez. Y es, mire, no existió mala fe de mi parte en querer negar el pago al trabajador. Sin embargo, pues el corte de pagos de mi compañía es el día 13. Entonces yo lo hago ese día con todos los pagos que se me generan y ha sido algo perfectamente aceptado. Sin embargo, cuando pasan 3, 4, 2 meses, más de un mes, 3, 4, 5, un año, 2 años, pues yo, ¿cómo voy a predicar un tema de buena fe de pagar? A no ser de que por alguna razón se haya presentado una crisis económica inminente para la compañía que no se haya generado, que haya impedido que realizara ese pago, pero se haya demostrado la voluntad por parte de la compañía en subsanar esta situación. Entonces es muy importante, hay un término prudencial que podríamos estar hablando, que es el siguiente corte en que realiza la compañía, por ejemplo, si las compañías pagan quincenalmente su nómina, pues y la persona salió no sé, el 20, pues se puede pagar el 30, cosas así de ese tipo, que ayudan para un tema de defensa de una compañía y no se va a generar de pronto esta mala fe que sean condenados a una indemnización por falta de pago. Es importante tener en cuenta que esta indemnización por falta de pago solo la decreta un juez, pero pues la idea es que no se lleguen a esas instancias. Tenemos varias preguntas, Cristian. Claro que sí. Dice, si esta creo que ya, el trabajador, sí, son como las últimas, pero si el trabajador lleva, por ejemplo, 6 meses, ¿se le pagan los 30 días o proporcional? Lleva 6 meses, ¿se le pagan los 30 días? Como, perdona. No sé. Cuando haga falta así como información, la saltamos. Sí, Cuando no, ese tipo, digamos, digamos, si no entendimos la pregunta, perfectamente la pueden complementar y se las respondemos. No hay problema. ok, entonces miremos aquí el chat.
en las vacaciones, cuando un salario es variable, ¿qué se debe de incluir en los recargos nocturnos, horas extras? ¿Esa ya la respondiste o no? Sí, sí, Ah, el ok. salario, digamos, al momento de liquidar el contrato de trabajo, tenemos que tener en cuenta todos esos conceptos, recargos, comisiones, horas extras, porque todo eso me va a generar, digamos, para el tema de prestaciones sociales, me va a generar un impacto, porque todo eso es salario. Entonces me va a generar un tema a nivel prestacional y de aportes a seguridad social y todo ese tema. ¿Qué pasa si un trabajador no presenta su incapacidad ni su licencia de maternidad? ¿Podemos dejar de pagar hasta que nos envíe el soporte? Si el trabajador no les presenta incapacidad médica a ustedes, eso es un permiso no justificado. Y como permiso no justificado, ustedes no están obligados a pagarle esos días de salario, además de que no se libran también de pagar el tema de descanso. ¿Listo? Eso es importante. Lo mismo con las licencias. Las licencias es muy importante tener en cuenta y es que la persona te debe presentar la licencia de maternidad, porque obligatoriamente pues yo se la tengo que dar. O sea, yo no puedo decirle a la persona, si usted no se presenta, pues no. Les va a generar una contingencia, incluso una acción de tutela en caso tal. Pero es pedírsela a la persona y recordar que tenemos solo un mes para legalizar este tema. Y es muy importante eso dejarlo claro, porque si no, que incluso eso lo dejemos claro en un correo, el requerimiento que le hagamos, porque en caso tal de que la persona se niegue o este tipo de cosas, en especial más que todo para las mujeres, ¿no? Porque para la mujer es mucho más fácil notar que estuvo embarazada o no. Pero si a mí un papá llega y me dice a mí, no, denme mi licencia de paternidad, denme mi día de licencia de paternidad porque yo tuve un hijo, pues muéstrame, si me hago entender. En el caso de las mujeres es más complicado porque yo como le decía, no, pues, resulta que yo ya le veía la pancita súper grande, ya a punto de tener el hijo y envíeme la licencia de maternidad, uno le paga. En una acción de tutela puede perfectamente un juez proteger esos derechos de ella, ordenarnos el pago y que recobremos. Pero es muy importante en caso tal de que eso no pase, nosotros tener soporte que lo solicitamos, incluso para adelantar procesos disciplinarios en caso tal. Cuando un trabajador lleva menos de un año trabajando, ¿la indemnización se paga por los 30 días o es proporcional al tiempo que lleva laborando? Dependiendo. Y es el tipo de contrato y efectivamente, digamos que para el caso de Andrea, me imagino que es un contrato a término indefinido. Si lleva un año o menos, son 30 días de salario. Para, para los trabajadores, pues a término fijo, el tiempo que quede faltando y pues el logro a labor, como les explicaba, dependiendo la duración de la obra o como mínimo, no puede ser de 15 días. Esas son todas las preguntas. Podemos seguir. Listo. No, pues básicamente ahí quedaría nuestra intervención, la capacitación del día de hoy. No sin antes, pues, agradecerles a ustedes su participación, que nos elevaran todo ese tipo de preguntas. Cualquier consulta adicional, como les mencionaba Jessica, nosotros pues estamos dispuestos a escuclarlos. Ahí tienen el correo de la doctora María Alejandra Valdivieso, que es nuestra directora jurídica, con el fin de nosotros poder brindarles la asesoría correspondiente y apoyarlos en todos estos procesos que se generan día a día con una compañía y pues que son cosas propias del oficio que ustedes desarrollan y la idea siempre es evitar en lo posible que se generen contingencias. Yo siempre les digo a las empresas que el abogado no es, sim- no es simplemente el bombero que llega a apagar el incendio, sino también quien ayuda a prevenir. Tiene esas dos funciones indispensables. Entonces, para eso estamos, para escuchar, para poder asesorarlos y nuestra firma pues está a disposición de ustedes para atender pues estos requerimientos y poder pues el día de mañana trabajar normal. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, Sí, señora. Cristian.
Cuando el trabajador presenta una incapacidad de un médico particular y la EPS no la transcribe, ¿se debe pagar estos días? ¿Es posible adelantar un proceso disciplinario? Ahí es importante tener en cuenta, y es que incapacidad médica, digamos, la jurisprudencia ha dicho que la incapacidad médica que exista, pues no, nosotros difícilmente podemos debatir si es cierta o no. ¿Yo qué les digo? Dependiendo de la incapacidad médica. Y eso, si es de 2 días la incapacidad médico de particular, pues independientemente de que me la transcriba o no la EPS, la tengo que pagar yo. Pero si es una incapacidad de 5, 10, 15 días, que después del tercer día ya me la paga la EPS, pues yo le debo solicitar al trabajador que haga la transcripción de esa incapacidad, pero pues lo que les menciono, la Corte ha mencionado que nosotros entrar a determinar que no se paga esa incapacidad, pues no. Ya es un proceso que deberíamos adelantar directamente con el trabajador y explicarles y dejar definido una política clara al respecto, en donde si se genera un incumplimiento por parte de él de asistir a las IPS autorizadas por parte de la EPS, que conlleve con esto la generación de incapacidades médicas no reconocidas por parte de la EPS, es un incumplimiento, pues perfectamente podríamos adelantar un proceso disciplinario. Pero es muy importante tener esas políticas muy claras porque suele pasar mucho. Pero lo que les digo, es muy raro ver incapacidades médicas por parte de un médico particular de tanto tiempo, pero cuando se presentan ese tipo de situaciones, sí es solicitarle al trabajador que haga la transcripción correspondiente y en caso tal de que no, nosotros podemos, tenemos la opción de pagar o no pagar. Si se paga, pues obviamente es un dinero que no se va a recobrar por parte de la compañía. Si se decide no pagar, perfectamente el trabajador puede a través de una acción de tutela solicitarnos el recobro, pero ya ahí la compañía tendrá que entrar a defenderse con con todo lo que tiene para informarle y explicarle al juez la razón del por la cual no paga esa incapacidad de carácter particular. Pero pues son contingencias que se pueden generar indiscutiblemente. Muchas gracias, Cristian. Aprovecho para agradecerle a las más de 85 personas que tuvimos conectadas en este webinar. Los invitamos a visitar las páginas web y a conocer un poco más acerca de Book y de Vaquero y Asociados. Recuerden que Vaquero y Asociados ofrece una asesoría legal gratuita. Pueden escribir al correo que dejamos en el chat y bueno, no siendo más, les deseamos un feliz día y hasta la próxima ocasión. Estén atentos a las redes sociales, estén atentos a las redes sociales de BUC para que se enteren de nuestros próximos conversatorios. Que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.